quiero empezar a entender un poco mejor estas sutilezas, ¿no? Este pequeño mensaje que te van dando y que yo creo que deriva casi siempre en una suerte de adoctrinamiento, ¿no? Para más adelante. Mira, nosotros, por ejemplo, ayer lo abordábamos en la charla. A mí me gusta que cuando hablamos de criminalización también pensemos en esto, ¿no? En estrategias y en cómo de alguna manera le vamos permitiendo de a poco ir naturalizando determinados comportamientos. Nosotros, por ejemplo, durante el gobierno de Arcioni tuvimos todas las sesiones legislativas con vallas afuera. Un poco ayudó la situación de la pandemia, donde dejaban la posibilidad de que ingrese poca gente por el contexto y demás. Y después la excusa de las movilizaciones, por ejemplo, del sector de docentes, que habían habido incidentes graves en 2017 en la legislatura. Entonces, culpando justamente la reacción popular, ellos empezaron a vallar. Después empezaron con la gran presencia policial. Después empezaron a extender el límite del lugar donde vallaban. Después directamente vallaron la peatonal. Durante más de un año y medio estuvo vallada la peatonal que separa Casa de Gobierno con la residencia del gobernador, que es un lugar público. Y fuimos perdiendo terreno. Y una de las cosas que decíamos era disputar nuestro territorio en todo sentido. La legislatura de una provincia, por ejemplo, o una concejalía es un lugar al que cada ciudadano tiene el derecho constitucional de acceder. Sin embargo, a la hora de que veamos que tenemos una imposición de no ingresar porque hay vallas o porque a nosotros acá, por ejemplo, nos cachean, nos revisan, nos palpan para ingresar, nos toman los datos y después de repente te aparece una denuncia por amenazas a algún político. Entonces, ellos han ido ganando terreno dentro de lo que son las instituciones y es muy simbólico porque nosotros estamos peleando por un territorio y sin embargo estamos dejándolos que ellos dentro de las ciudades también coopten territorio donde se nos prohíbe el acceso. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer primero es dejar de naturalizar que en una democracia nosotros cada vez que salgamos a expresarnos terminemos rodeados de policía. Y acá no se trata de si hay o no un cierto agrado o no hacia la institución policial, sino de entender de que están coartando derechos y que esas cosas no se permiten. Y por otro lado, el llevar las conversaciones adentro de los espacios donde reflexionemos cuando tratamos las palabras como por ejemplo qué es violencia, qué es autodefensa, cuándo estamos siendo vulnerados y cuándo corresponde que nos defendamos, y empezar a charlar hacia adentro para que nosotros mismos tengamos tranquilidad a la hora de tomar acción. Porque hay gente que tiene mucho miedo a la policía, hay gente que respeta mucho a la autoridad todavía, y hay gente que naturalizó que eso suceda. Entonces, lo que se necesita, yo creo que para arrancar desde fondo, para poder ir cambiando las cosas, es la reflexión en los espacios donde nosotros compartimos y llegar a acuerdos y entender de que hay un montón de formas diversas de manifestarnos y de luchar que no tienen que estar todos de acuerdo, pero que podemos respetarnos al ejecutarlas. No exponer compañeros, pero tampoco regalarnos con acciones por ahí que después nos van a traer consecuencias, y respetar al que decide que su militancia es tirando una piedra, al que decide que su militancia es informando, al que decide que su militancia es haciendo videos por redes, y acompañar cada forma. Pero lo principal que yo creo que necesitamos primero es dejar un poco los aparatos, encontrarnos, vernos, escucharnos y saber qué es lo que nos está pasando, cómo estamos manejando nuestro humor social para después poder decir, bueno, ahora sí vamos a delimitar una estrategia. Yo creo que lo fundamental es nuestro, es una responsabilidad nuestra. Ayer lo mencionaba en la charla, la impunidad que vemos hoy en el Estado no es solamente producto de la propia impunidad que el Estado se garantiza, sino de la impunidad que se ha logrado instalar desde la inacción del pueblo o de la obsecuencia a determinados comportamientos en determinados espacios. Entonces, una vez que nosotros tengamos claro que somos cómplices de alguna manera de sostener esa impunidad, vamos a poder decir hasta acá y poner el límite y empezar a romper esa impunidad. Pero para eso necesitamos sí o sí los espacios de encuentro, los espacios de reflexión, de conversación y de otros puntos de vista que escapan a veces al propio, y entender también que en territorios tan amplios como lo son provincias completas, sobre todo en la Patagonia, que son provincias enormes, claro, ser conscientes de que en cada territorio hay una forma de resistencia diferente.
acá no se puede resistir de la misma manera en la cordillera, en la zona de Esquel, que cómo se reproduce donde están las comunidades, o cómo se hace en la meseta, que hay mucha menos gente y está incomunicada, alejada de sistemas de salud, que los que estamos en el polo de poder, que somos los que estamos en las capitales y zonas aledañas. Entonces, toda esa construcción de reflexión, de ver cómo nos manejamos y en qué territorio estamos, y de acuerdo a eso decidir cómo nos plantamos, es nuestra tarea. Cuando asumamos que no somos víctimas solamente, somos víctimas, pero también somos responsables de lo que dejamos que nos pase, cuando asumamos eso, la cosa va a cambiar. Porque también tenemos que aprender, ayer hablaba esto yo con José, lo importante y lo enriquecedor, por ejemplo, de este encuentro es que justamente habemos 3 provincias hoy reunidas acá y estamos todas en contextos diferentes, en territorios diferentes, con distintos avances de los proyectos, ¿no? Ya sea fracking, minería, petróleo, offshore, todo lo que la cuestión de la red de comunidades costeras, cada uno viene con una experiencia diferente y con un estado diferente a lo que se enfrenta. Entonces, para mí lo fundamental es esto, el encuentro, el construir redes, el comunicarnos con otras asambleas de otras provincias para aprender y para dar herramientas, y creo que con eso tenemos medio camino, pero ganado. Pero necesitamos hacer eso, que volvamos a asumir el compromiso de que si participamos en una asamblea, la asamblea es realmente escuchar, pensar en conjunto y llegar a acuerdos, no imponer mayorías, porque empezamos a entrar en esta cuestión que nos trae la democracia como la única solución, que es que elija una mayoría. Y cuando elige una mayoría hay una minoría que no eligió. Entonces, ahí es donde tenemos que reforzar la idea de los acuerdos. Siempre tenemos que tener acuerdos. Y si no acordamos con cosas, ser respetuosos con las decisiones que se toman y no boicotear. Es sanar nuestros espacios primero para enfrentar lo que se viene.